Hola a todos. Un saludo para los hermanos en Cristo y para los demás también, pues la palabra de Dios es para todos. Y quien no conoce a Dios, el inconverso, el incrédulo, el mundano, al no conocer a Dios, pues está viviendo en una mentira. Pero no estamos para convencerlo, no estamos para convencer al inconverso. Pues muchos detestan oír algo al respecto que les contraríe la farsa en la que creen. Oír siquiera algo que les muestre que están viviendo en una mentira, que están equivocados. Pero francamente, esa clase de personas no estamos para convencerlas. Y la verdad pueden hacer como les plazca la verdad. Pues el propio Jesús, el cual, siendo perfecto, sabiéndolo todo, lo sabía todo y fue ejemplo perfecto y hasta incluso hacía milagros. Y aún así, el propio Jesús no pudo convencerlos a todos. Pues cuanto menos un simple humano. ¿M? Apocalipsis 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y tampoco estamos para peleas argumentales. Que el mundano se ofenda. Ellos ofenden a Dios todos los días. Que protesten contra Dios, que se quejen contra Dios. Uno solo es hace de mensajero, ¿saben? Vamos a Apocalipsis 19, versos 9 al 10. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí vemos a un ángel, y uno de verdad, el cual no se dejó adorar. Vamos a Hechos 14, versos 13 al 15. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades
os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Mm? Vemos que ángeles de verdad que no se dejaron adorar. Y los apóstoles tampoco. Y estos son apóstoles de verdad. Y tampoco se dejaron adorar. ¿Mm? ¿Saben? Para poner a pensar a los idólatras, pueden mostrarle estos textos primero. Así mostrarán cierto gesto de paz. ¿Mm? Ya después de esto, ahí sí podemos hablar el asunto de las imágenes. Ya después de haberles mostrado esto, para, para mostrarles que no se trata de un ataque personal, sino universal, mostrando que no es una especie de bronca contra su creencia particular, sino contra muchas creencias por igual. Hagan de cuenta como la muerte, que no discrimina entre ricos y pobres, les llega a todos, ¿saben? Al mostrarles a los idólatras esto primero, mostrarán cierto gesto de paz con lo de las imágenes. Y luego sí, le muestran lo de las imágenes, puesto que los idólatras, sino que son idólatras también los que adoran cosas de carne y hueso. ¿M? Además, que tenemos también los adoradores de conceptos, hagan de cuenta filosofías, ideologías. Ellos van también en ese saco. Vamos a Éxodo 20, versos 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Mm? Ya que no se debe adorar o venerar imágenes, lo cual incluye los que le hacen la venia, se inclinan, le dan respeto, así entre comillas, y demás. Y como vemos aquí, ni tampoco honrarlas o rendirles culto para aquellos que le rinden pleitesía a santos, ángeles, a la Virgen, al Divino Niño, a otros dioses, etcétera, lo que sea, o alguna figura de renombre espiritual, supuestamente. Esas personas de carne y hueso que la gente pone en un pedestal, que encumbra por encima de los demás, como si fuera una figura de autoridad espiritual. Esto también incluye a los que dicen que, ay, no adoramos a tal sujeto o no adoramos la imagen, no adoramos esto, aquello, solo lo honramos. ¿M? Porque como dice aquí, ni tampoco honrarlas, ni las honrarás. Ay, no adoramos al Dios tal, no adoramos a tal. Solo estamos honrando a X o a Y figura de renombre o lo que sea. ¿M? Llámese santo, llámese apóstol, llámese, bueno, ¿cómo se llame? Esos que dicen que, ay, no, lo que hacemos es que honramos a los santos. Ay, no, no endiosamos
a tal hombre, solo honramos su nombre, su memoria. Ay, no, no adoramos a la Virgen, la veneramos. ¿Mm? Todo eso resulta ser la misma cosa. ¿Mm? ¿Sí? Llámese santo, llámese virgen, como a los que adoran a alguien de carne y hueso, como al predicador tal, o o a como se llame, no importa. Salmo 115, versos 2 al 8. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Mm, La gente los tiene que mover. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Saben? Hay otros seres que tienen boca pero no hablan, oídos pero no oyen, y manos pero no palpan. Ellos son los muertos. ¿M? Un muerto tiene todos los sentidos, pero no habla, no oye, no palpa. ¿M? Porque no tiene vida. Como vemos, para poner a pensar a los idólatras, no solo los de las imágenes, sino a los que le hacen la venia, a los de renombre, a los de carne y hueso y demás, ¿m? Que defienden a capa y espada, como si fuera Dios mismo, y esas cosas. ¿M? Al mostrar primero lo del ángel que no se dejó adorar y lo de los apóstoles tampoco, pues muestran gesto de paz. Y luego sí, muestran lo de las imágenes. Eso además que muestra que no es una bronca particular hacia una creencia, sino que es algo general contra todas las creencias cerradas, por igual. Le muestran a los idólatras el asunto, como les comento, y los invitan a un cristiano más, HZO, Prédicas 1 y 2. ¿Mm? Ahora pasemos al caso de los ateos, esos que no creen en Dios. Bueno, eh, algo para ponerlos a pensar es lo siguiente. ¿Un edificio se hizo solo? ¿Una obra de arte se hizo sola? ¿Un platillo de cocina se hizo solo? ¿Mm? ¿Un invento se hizo solo? De manera que hay un arquitecto, hay un artista, hay un chef, hay un inventor, un diseñador. Bueno, supongamos que no hay Dios. Y bueno, y ambos morimos. ¿Qué perdí yo? Nada, porque al no haber Dios, pues no me pasó nada al yo morirme. Ahora supongamos que sí hay un Dios. Ambos morimos. ¿Qué perdió el ateo? ¿Qué perdió aquel? Todo. De manera que con esos simples planteamientos es mejor creer en Dios, porque sí hay un Dios. Ay, ¿que cuál de todos? Porque eso seguro se lo preguntarán. Bueno, el que dice la Biblia, puesto que sus hechos están comprobados por la arqueología y la historia, a diferencia de otros supuestos libros sagrados. Nótese mi sarcasmo. Los demás, pues,
son, son ficción, son invento. ¿M? Hagan de cuenta como un libro de novelas, como decir Star Wars o Harry Potter. ¿M? Y los invitan a un cristiano más, HZO, y les pueden referenciar la prédica número 11. ¿Por qué la 11? Bueno, pues allí hablo el significado real de la fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Y por ende, que tantas cosas no son fe. ¿M? Donde no, no se les lleva a ninguna religión. Y muy importante, recalcarles, hacerles notar, bueno, destacarles que no se les hará adeptos a ninguna religión, sino que simplemente conozcan a Dios en su fórmula original. No, no en ninguna fórmula inventada por religiones, pues los hombres inventaron las religiones y a sus dioses. Recálquenles eso, pues sus dioses requieren de la superstición humana para vivir, porque son un invento. ¿M? Porque una cosa es lo que dice Dios y otra cosa muy distinta es lo que dice fulano que dice Dios. ¿M? Otra cosa también, para el caso de esas personas que sí creen en lo sobrenatural y que algo hay al otro lado, pues muy importante. No nos pongamos con peleas argumentales con aquel. Tan solo invitarlos, llevarlos, guiarlos pacíficamente a un cristiano más, HZO, Predica 1 y Predica 2, donde todo comienza. ¿M? O sea, simplemente, para ellos que sí creen en lo sobrenatural y eso, invitarlos pacíficamente. Y no simplemente simplemente para aprender de Dios y demás. ¿Sí? Así, pacíficamente. No irnos con peleas argumentales. ¿Sí? Porque alguien que se ponga a eso, lo único que va a conseguir es que la otra persona piense cosas como las siguientes. Ay, me quiere trasladar de religión. Ay, me viene a decir que lo mío es falso y lo de él, lo de ella es la verdad. Ay, este tipo, esta tipa que me viene a decir cómo vivir mi vida. ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Qué se cree? ¿Qué le importa cómo viva yo? ¿Sí? Evitamos que piense ese tipo de cosas. ¿M? Que piense que se le está atropellando. No, tan solo invitarlos pacíficamente para que aprendan más de Dios. Es todo. No nos pongamos con peleas tontas. Eso no va a servir para nada. ¿Saben? Y pues, y pues al invitarles pacíficamente, sin pelearles argumentalmente de sus creencias erradas, evitamos que el otro piense ese tipo de cosas, sino que lo vea más bien como, bueno, este tipo, esta tipa, me hizo una invitación a un video de Papito Dios que me puede interesar. Bueno, pues a ver, lo veo, que de pronto me sirva. Bueno, y de esa manera atraerlos hacia el Señor y que no se les conduce hacia una religión, sino hacia la palabra fidedigna de Dios. ¿M? Puede pasar también que alguien considere que no es tan malo. Bueno, pues algo que pueden argumentar es que la maldad, propiamente dicha, no es necesariamente algo tan evidente o tan obvio. ¿M? Son también tanta cosa sutil y desapercibida. ¿M? La maldad también es eso. ¿M? No es solo
cosas obvias o evidentes, como, como matar mucha gente o cometer atrocidades, cosas horribles con animales y niños, sino que también son cosas más sutiles. ¿M? Y pues como uno considera que no es tan malo, pero en realidad uno es malvado y no lo sabe. ¿M? Y pues los demonios no son tontos para espantar a la gente. Se van suaves, sean bonito. ¿M? Y por eso tantas mentiras que resultan ser un imán de gente, tantas revelaciones y cosas mágicas y deslumbrantes que llaman la atención. Pero el único texto de autoridad es lo que Dios dice en su palabra. Otro evangelio o enseñanza celestial, supuestamente, son enseñanzas de hombres. Vamos a Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Mm? Gálatas 1, 8 al 12. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Mm? O sea, otro evangelio, otra enseñanza celestial supuestamente, son enseñanzas de hombres y doctrinas de demonios, trampas que atraen para engañar a las multitudes. ¿Mm? Segunda de Corintios 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Mm? Aun si se tratase de un ángel con otro mensaje, sea maldecido por Dios. Segunda de Timoteo 4, versos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los mitos. ¿Mm? Eso, pues, ustedes lo leen, y como vemos ahí, se señala que los hombres se van a las fábulas, a los cuentos, a los mitos, y montan maestros que les digan lo que quieren oír, un mensaje que los empodera, que los adula, que no los contradice, que no se mete con su vida. ¿Saben? Una trampa que espanta no, no sirve para nada, puesto que pues su objetivo es atrapar. Y si una trampa espanta, asusta, no sirve de nada. Pero una que atraiga, ah, no, ese cumple su función. Y con creces. ¿Mm? Los demonios y los charlatanes son perversos, son malvados, pero no son tontos. ¿Mm? Hechos 17, verso 10 al 12. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea,
Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Otra versión dice, verso 11, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Saben? El predicador le da a entender la palabra a la gente del público, pero hay que leer, hay que conocer personalmente, no dejarle todo al predicador, porque si el predicador dice algo errado, que no es, y resulta que el oyente es ignorante, se va a comer el cuento. Y así empieza tanto diverso problema. ¿M? ¿Saben? La manera sencilla para leer la Biblia es que pueden empezar con el Evangelio de Juan, luego el de Mateo, luego el de Marcos, luego el de Lucas, luego el resto del Nuevo Testamento. Y luego de eso, ahí sí viene el Antiguo Testamento, para así evitar que alguien lo engañe a uno. ¿M? Es la forma sencilla, la forma fácil para leer la Biblia, puesto que hay personas que saltan de un lado para otro y no entienden mucho. Pero si leen el asunto de una manera ordenada, estructurada, pues va a ser mucho más, le va a ser mucho más fácil captar las ideas. ¿M? En fin, vamos a Mateo 15, versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Proverbios 14:12, o bien el 16, verso 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Por ende, leer la Biblia y buscar un predicador de verdad que los eduque acerca de las directrices de Dios y quién es Él, que arremeta contra sus pecados. ¿M? No cualquiera, porque hay mucho farsante que se hace llamar disque pastor, disque predicador, o títulos más altos incluso. ¿M? Hay público para todo. ¿M? Se amontonarán maestros según sus propios deseos, diciéndoles lo que quieren oír. ¿M? Cualquiera no, sino un predicador de verdad, uno que busca la salvación de las almas, no arrastrar adeptos, para nada, que eso ya resulta es una religión más del montón. Además que también buscar una iglesia cristiana donde conocer hermanos, los cuales le pueden ayudar. Y ya sé, por un lado, que no hay iglesia perfecta y que hay mucha gente hipócrita que no vive lo que dice vivir, ya sé, por un lado eso, pero para esos casos les comento, no vayan por la gente, no, vayan por el mensaje. ¿M? No vayan por la gente, porque si van por la gente, se van a decepcionar.
¿m? No vayan por la gente, vayan por el mensaje. ¿M? La iglesia es el lugar donde se reúnen los pecadores para, para aprender la palabra de Dios, para ser conformados más a como Dios quiere, a la imagen de Cristo. ¿M? No va a haber iglesia perfecta, pero le comento, ir por el mensaje, ir por la palabra que se expone. Por otro lado también, pues, hay mucho farsante y demás que dice cosas que la gente del mundo quiere oír y demás. Todo para arrastrar adeptos y enriquecerse y esas cosas. ¿m? Es importante la iglesia cristiana, en la cual ayudarnos mutuamente, ¿saben? Además que como hijos de Dios somos una comunidad. Es cierto llamado a la convivencia en comunidad, como alguien normal, para nada a apartarnos del resto de la gente. Eso no es el Evangelio. Pues, ¿cómo se va a practicar si se está aislado de la gente? ¿Mm? Y los invitan a un cristiano más, HZO, Prédicas 1 y 2, que es donde todo comienza. Bien, voy a continuar. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, como una eh, pequeña muestra de que no hay reencarnación. Eh, También para el caso de las personas que piensan que hay una especie de limbo, una especie de mundo intermedio entre este lado y el otro, ¿sí? O que consideran lo que es los fantasmas y esas cosas, pueden leerles Lucas 16:27 al 31. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico le respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levantara de los muertos. Demostrando aquí que los humanos que murieron no pueden pasar del otro lado a aquí, a este mundo físico, como fantasmas. No, porque si así fuera, si los humanos pudieran pasar como fantasmas a este plano, si así fuera, el infierno estaría vacío. ¿Mm? El versículo no dice para nada, ay, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco le creerán a los muertos. No, no dice eso, sino que hace una suposición de algo que no es. Aunque alguno se levantare o regresara de entre los muertos, y ya fuere como revivido o como fantasma, pues la resurrección ocurrirá. Es cuando la iglesia sea raptada, en el final de los tiempos. Ya sé que están siendo pocos versículos, pero estamos hablando de un pequeño acercamiento para, pues, para ingresar al trasfondo del asunto, ¿sí? Estamos hablando de un acercamiento simple para que la obra de Dios empiece. ¿m?
Bueno, algo para rebatir cierta inclinación que tenemos hacia lo sobrenatural, hacia la supuesta espiritualidad, pues a menudo queremos como una experiencia, algo sobrenatural, algo vívido que me deslumbre, que me lleve a alguna reflexión, algo así entre comillas. Buscamos algo como para que Dios me hable, así entre comillas. Bueno, algo para rebatir esa inclinación que tenemos hacia lo sobrenatural, hacia la supuesta espiritualidad, pues vamos a segunda de Pedro 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Isaías 45:19. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho tampoco a los descendientes de Jacob, buscadme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Romanos 10, verso 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Mm? Aquí varios versos como para rebatir esa inclinación hacia lo esotérico, lo místico, así, que tenemos los humanos. Y a esa persona inclinada hacia lo esotérico, lo sobrenatural y esas cosas, le invitan predica uno y predica 2. Aunque también hago referencia también a la 11 y 16 porque en esas hablo lo que es fe y lo que no es fe, lo que es y lo que no es el creer. ¿M? También hago una referencia a la prédica 18 y 19 por la importancia de hablarle a la gente. Si nunca se le dice nada a X sujeto, este no va a recapacitar ni mejorar nada, ni va a ocurrir algún evento místico o sobrenatural que lo lleve a reflexionar. Uy, algo estoy haciendo mal. No. ¿Mm? Si no se le dice, no se va a enterar. ¿Mm? Y yo no vengo a decirles que es que hay que evangelizar y no sé qué. No,
Primero, fórmense. Primero fórmense. Y luego sí, cuando le nazca, evangeliza. Bueno, háganlo por amor a la gente y no por algún tonto sentido del deber. Si no se me antoja, no predico, pero estoy aquí predicando por simple amor a ustedes. ¿Saben? Pues porque se me antoja. ¿M? Yo no tengo ningún tonto sentido del deber, para nada. ¿M? ¿Y por qué digo que primero formarse y luego sí propagar y luego sí el evangelizar propiamente? ¿Por qué digo que primero uno formarse? Porque tanto la falsedad como la ignorancia, como el mal ejemplo, propagan cosas equivocadas. ¿M? Y si uno es inmaduro en la verdadera doctrina de la fe, pues va a decir cosas erradas. ¿M? De ahí primero formarse, puesto que esto es labor de hombres y mujeres de Dios. No es labor para adolescentes torpes de Dios, no. Es labor de hombres y mujeres de Dios, hechos y derechos. ¿Mm? ¿Saben? Dios es el autor, escritor, protagonista y supervisor de un cristiano más, HZO. Yo solo hago de mensajero. ¿Saben? No hago más. Hagan de cuenta, como el caso de Juan, el Bautista. ¿M? Él no era la fuente, solo, solo hizo de mensajero hacia la verdadera fuente. ¿M? Si la verdad no le atrae, le atraerán las trampas de los demonios, del pecado, del mundo, etcétera, etcétera. Recordemos el ejemplo de la trampa que atrae. Eh, Aquí una referencia, pues, porque hay corrientes extrañas que consideran que Dios no es trino. Pero vamos a Marcos 13:31 al 32. O bien a Mateo 24:35 o 36. Cualquiera de los dos, pues dicen lo mismo. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. ¿Mm? Una fecha exacta, tal año, tal mes, tal día, o se sabe o no se sabe. ¿Mm? Dios Padre sabe la fecha exacta del fin del mundo, pero Dios Hijo no lo sabe. ¿Mm? Aquí vamos viendo una pequeña dualidad en este caso. ¿Mm? Una fecha exacta, un dato tan específico como ese, no se puede medio saber. ¿Mm? Aquí una pequeña dualidad, mostrando un pequeño acercamiento a la Trinidad de Dios. Sigamos con Lucas 3:21 al 22. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Juan 16:7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado,
por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Mateo 27:46. A eso, a las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Mm? Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Como vemos, dice versículo 19, id y haced discípulos, No dice bautizándolos en mi nombre, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? No dice en el nombre de Jesús solo, claro está, sino de los tres. Aquí vemos cierta dualidad, Trinidad también, ¿Mm? Demostrando que Dios es trinitario. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, mostrando que Dios es trinitario y los tres interactúan entre sí. Así que Dios es trinitario y nosotros también. ¿Por qué lo digo? Bueno, el cuerpo suyo dice lo que el alma suya le dice que diga, ¿m? Y hace lo que el alma suya le guía a que haga. ¿M? Y pues esos versículos los traigo para esos que niegan, para aquellos que niegan la Trinidad de Dios. ¿M? Y los invitan a un cristiano más, HZO, Prédicas 1 y 2. Mateo 4, versos 5 al 7. Ahí está en sus Biblias. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues dicen las Escrituras, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Le citó del libro de los Salmos. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Saben? Un charlatán manipula la Biblia.
saca textos de contexto, saca fichas del rompecabezas para que el mensaje se ajuste a lo que ellos digan. Como depredadores, cazan piezas de la Biblia para decir que la Biblia dice lo que ellos quieran y así conseguir adeptos y arrastrar a multitudes. De ahí salen filosofías, religiones, sectas, etcétera, etcétera. Pero como la gente no lee, no se instruye, y como trampas atrayentes, son imán de gente. Son un imán de gente, ¿saben? Y como depredadores, cazar y comer. Cazar, comer, cazar, comer. ¿Mm? Un charlatán, un falso maestro, así como el diablo, manipula la Biblia para que diga que Dios dice la palabra de ellos. Entonces, vamos a Mateo 13, versos 3 al 9. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Eh, Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que, al crecer, ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, versos 18 al 23. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Mm? Respecto a ese camino, eh, los demonios quieren que no se esfuerce, no atesore, no medite, no aprenda la palabra y se le olvide, y así la pierda y no conozca a Dios y poderlo arrastrar a los infiernos. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, así hasta con gozo incluso, así como en tantos avivamientos que se escuchan hoy en día. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Ese camino de el de los pedregales, que brotó, creció algo y abandonó, se refiere al que acepta la palabra, aún incluso con alegría, pero ante los problemas de una vida difícil, o el odio o la burla de la gente, la desecha. O bien está la posibilidad número 2. Esas personas de ese camino, de los pedregales, que al mejorárseles la vida, se olvidan de Dios, son seducidos, son tentados por las cosas y terminan vendiendo esa palabra que recibieron, vendiéndola por comodidad y riqueza. ¿Mm? Verso 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra
pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso, la semilla no llega a dar fruto. Ese camino, ese de los espinos y los afanes cotidianos, los demonios buscan que no tenga tiempo, que no lo tenga, mantenerlo ocupado, mantenerlo haciendo cosas. Sí, hay que trabajar, hay que conseguir el sustento, pero una cosa es eso y otra cosa es que nunca tenga tiempo para leer, aprender, meditar la palabra, escuchar prédicas, orar a Dios, ir al templo, reflexionar, etcétera, etcétera. Y así ahogando la palabra que alguna vez recibió. ¿Mm? Y verso 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. ¿Mm? Llega la pregunta. ¿Mm? Para cada uno, ¿qué tierra es? ¿Mm? Háganse la pregunta. Y Lucas 5, versículo 31. Jesús les comentó, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Versículo 32, nueva versión internacional. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Palabra de Dios para todos. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. ¿Mm? Él llamó a los malos. Jesús llamó a los malos a que lo sigan. Los buenos pueden seguir al Chapulín Colorado, pero los malos pueden seguir a Jesús. ¿Mm? Nueva traducción viviente. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Mm? Y pues, ¿cuántos, aún incluso supuestos cristianos, que consideran que no son tan malos como para que Dios los mande al infierno? ¿Mm? Entonces, y pues como les comento, en realidad Dios tiene todo el derecho de abarcar a toda la humanidad, sostenerla, sujetarla, agruparla, agruparnos a todos, sostenerla a toda la humanidad y mandarla toda al infierno. ¿Saben? Él tiene toda la potestad de hacer eso. ¿Mm? Entonces, Dios nos está teniendo mucha misericordia para arrepentirnos de los pecados y volcarnos hacia Él. ¿Mm? Y saben, en el caso del cristiano, el verdadero, claro está, no el que simplemente se dice creyente y juega al creyente. No, ese no, sino el creyente de verdad, el cristiano verdadero. ¿Mm? En el caso del cristiano verdadero, la diferencia entre el cristiano y los demás radica simple y llanamente en que el justo castigo que merece por sus pecados lo sufrió, se lo llevó, cayó todo sobre Jesucristo. ¿Mm? Esa es la diferencia. De manera que, de manera que al haber sido comprados por Cristo, ¿sí? A precio de sangre, ¿sí? Pues básicamente, pues Él nos compró, valga la redundancia. Y como comprados, pues el cristiano verdadero, como comprado por Cristo, en cierto sentido es de su propiedad, ¿sí? Y como su propiedad, ahora tiene
un nuevo amo al cual servir. Ha de seguir las directrices que su amo quiere. ¿M? Esa es la diferencia número dos. Ha de seguir las directrices como él quiere, como él establece. ¿M? Esas son las dos diferencias entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. ¿M? Y pues como vemos, está mal hacer un dogma de un par de versículos, porque así cualquier tramposo, cualquier charlatán, cualquier estafador de la fe, cualquier comediante puede hacer, puede manipular la Biblia, así como el diablo manipula la Biblia para quedar como un ángel. ¿Mm? Por lo que aquí no venimos con unos versiculitos que digan algo ahí suelto, no, sino que venimos con un arsenal. Bueno, y pues nada, aquí como iglesia, como la novia de Cristo, ¿sí? Nos preparamos aguardando su venida. Y bueno, tengo el deseo de verlos del otro lado, como un cristiano más. Espero verlos juntamente con Cristo. Cada uno de nosotros tiene un poco de agua, de conocimiento. Unos unas gotas, otros un vaso, un par de vasos, otros una cantimplora, otros una vasija, otros un estanque, otros una piscina. Así, de agua hecha, de conocimiento. ¿M? Unos tienen más y otros tienen menos. Pero todos desconocemos todo el océano del conocimiento de Dios. De manera que todos necesitamos aprender de Dios. Y aquí finaliza la prédica 24 de un cristiano más, HZO, la importancia de la información y más aún de la palabra. De esas cosas que vale la pena ver varias veces, verlas con calma. Demos gracias a Dios con nuestras propias palabras y en la prédica 1 y prédica 2 es donde todo comienza. ¿Listos? Y nos vemos otro día. Bendiciones y hasta luego.